Puedes comenzar, por favor. Ok. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jorge González y hoy les voy a hablar acerca de Playing Super Mario Induces Structural Brain Plasticity, Gray Matter Changes Resulting from Training with a Commercial Video Game. Básicamente es un artículo que trata sobre estudiar el impacto positivo que pueden generar los videojuegos eh, a nuestro cerebro. Con respecto a la agenda, vamos a mencionar un poco acerca de los autores, hablar también de los métodos y materiales que se utilizaron para este experimento, los resultados que se obtuvieron, una discusión y también las conclusiones con respecto a a la ejecución del experimento. Pero antes de hablar de los autores, sí me gustaría hablar un poco acerca de la introducción. Básicamente, conforme ha pasado los años, los videojuegos se han vuelto cada vez más omnipresentes a lo largo de la vida. Se prevé que un joven promedio puede llegar a pasar más de 10.000 horas a los 21 años, lo cual eso equivale como el doble de tiempo que le tiene que dedicar una persona para obtener un título universitario. Eh, También en cuanto al tiempo que se le dedica a a los videojuegos, también se ha mostrado un interés en el uso de los videojuegos con fines de capacitación. Eh, Existe cierta evidencia de que el exponerse aproximadamente entre 10 horas a 20 horas semanales ayuda bastante a mejorar el rendimiento en tareas perceptivas y que exigen cierta atención. eh, Luego lo que sería la materia gris, se menciona sobre la posibilidad de cambiar la estructura del cerebro mediante los videojuegos y que esto podría ser adecuado para contrarrestar ciertos factores de riesgo de enfermedades mentales. Previamente los autores de este artículo habían recolectado cierta información con respecto a este mismo tema de la materia gris y ellos han recolectado que aquellos jugadores que son más frecuentes, es decir, aquellos jugadores que le dedican como más de 9 horas por semana, que ya serían jugadores frecuentes, presentan mayor volumen de materia gris que aquellos jugadores que son ocasionales, es decir, los que llevan menos de 9 horas de juego. Y no solamente es también el tema de los videojuegos en sí, sino también el tipo de videojuegos, porque también se ha demostrado que aquellos videojuegos que son de tipo plataforma, como lo es Super Mario 64, como lo es Mega Man, como lo es Commander, y también los juegos de lógica o rompecabezas tipo Tetris o Buscaminas, generan un mayor impacto, digamos, en cuanto a lo que es el aumento del volumen de la materia gris. Este, por lo que el propósito del artículo, lo que se trataba era de examinar los cambios estructurales después de un periodo de tiempo, que para efectos de este artículo fueron 2 meses, y para ello se utilizó el juego de Super Mario 64, un videojuego de aventuras y plataformas, el cual permite navegar mediante una vista, o perdón, mediante una perspectiva en tercera persona o vista de pájaro para explorar el entorno. Con respecto a los autores, tenemos a 5 autores para este artículo. Tenemos a Simon Kuhn, a Ullman Lindenberger y a Robert Lawrence, los tres que forman parte del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano. Después tenemos a Tobias Gleich, que es de la Universidad Médica Charité en Berlín. Y por último tenemos a Jürgen Gallinat, que forma parte del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf. Con respecto a los métodos y materiales, tenemos primero a la población. Fueron 48 participantes que fueron reclutados por medio de anuncios en periódicos e internet.
Básicamente a estos participantes, después de que se les describiera el experimento, obtuvieron el consentimiento informado por escrito, para ya poder realizar el experimento. Y adicional a eso, mediante entrevistas personales, se evaluaba si la persona estaba libre de trastornos mentales. Entonces, los 48 participantes que formaron parte del experimento, todos son personas libres de trastornos mentales. Y por último, los participantes recibieron una compensación económica por las sesiones de prueba. En cuanto al procedimiento de entrenamiento, básicamente de las 48 personas se agruparon de forma aleatoria en dos grupos, uno que fue el grupo de entrenamiento y otro que fue el grupo de control. Para el caso del grupo de entrenamiento, la población fue de 23 personas, 17 mujeres y 6 hombres, con una edad promedio de 23.7 años, y la actividad que tenían que realizar era básicamente jugar Super Mario 64 en un Nintendo 10 durante 30 minutos al día por aproximadamente 2 meses. Mientras que el grupo de control, la población era de 25 personas, 17 mujeres y 8 hombres, una edad promedio de 24.5 años, y la actividad como tal era exactamente la misma, con la diferencia de que ellos iban a comenzar 2 meses después. Es decir, una vez que terminaba el grupo de entrenamiento, ya el grupo de control iba a continuar con el experimento. En cuanto al procedimiento de escaneo, básicamente se pueden dividir como en dos partes, lo que viene siendo la recopilación de imágenes, que se usó un escáner Siemens Team Trio 3T, que es básicamente la imagen que tenemos en la diapositiva. Y también se usaron bobinas de cabeza de 12 canales. Y para la obtención de imágenes se utilizó una secuencia de eco gradiente, y para ello se utilizó una magnetización en escáner basado en el protocolo ADNI, que sería el Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Eh, Básicamente el protocolo lo que indica o el objetivo es ayuda a predecir el Alzheimer mediante tomografías, mediante genética, pruebas cognitivas, sangre. Entonces, digamos que este protocolo, al menos para efectos de este experimento, se utilizó principalmente para llegar a obtener ciertas imágenes del cerebro. Y por último, en cuanto a métodos y materiales, lo que viene siendo cuestionarios y pruebas, básicamente se pidió a los participantes que anotaran las horas diarias de juego y la cantidad de recompensa del juego, que básicamente fueron las estrellas recolectadas. Y para la puntuación, básicamente tenían que llenar unos cuestionarios semanales. Además de eso, se verificaba de forma objetiva que las estrellas reportadas, eran las que había indicado el participante. Adicional a eso, se calificaron en una escala de 7 puntos, digamos, temas en cuanto a diversión del juego, en cuanto a temas de frustración, deseo de seguir jugando y pensamientos acerca del juego. Además de eso, también se realizaron unas pruebas de rendimiento cognitivas, que básicamente era una tarea que se llama tarea túnel, que lo que hacía era evaluar las preferencias de orientación en cuanto a temas de espacio. Básicamente los participantes lo que hacían era observar un flujo visual escaso, y al final del flujo visual ellos tenían que indicar eh, la dirección en la cual estaban posicionados inicialmente. Y con ello se podía llegar a determinar si los participantes tenían una postura egocéntrica o una postura alocéntrica. Aquí, digamos, el paper no menciona, no destaca mucho estas posiciones, pero básicamente la postura egocéntrica corresponde a la ubicación espacial que está fuera del cuerpo, pero que hace referencia al mismo. Es decir, el sistema de coordenadas como tal
se encuentra ubicado ya como en el centro del cuerpo, mientras que el espacio alocéntrico consiste en representaciones del espacio, las cuales están definidas bajo el sistema de coordenadas que se encuentra en el entorno. O sea, eh, tal vez un ejemplo de esto podría llegar a ser Waze o Maps, tal vez que uno quisiera utilizar estas aplicaciones. Entonces, uno podría llegar a decir como, mira, yo tengo que ir como tantos metros al norte, tantos metros al sur. Entonces, por medio de la información que yo tengo del entorno, ya me puedo ir guiando a qué dirección tengo que ir. Eso ya vendría siendo una postura alocéntrica. Y para determinar el marco o la postura que los participantes usaban, se realizaron 10 intentos de esta prueba y se calculó la relación de egocentrismo, es decir, las decisiones que tenían que tomar versus las decisiones que tomaron y que fueron decisiones de este estilo. Y con respecto al análisis de datos, básicamente se utilizó una caja de herramientas VBM8 y un paquete de software que fue el SPM8, que fue para procesar imágenes estructurales. También en cuanto a las segmentaciones de materia blanca y gris registradas, se usaron para construir una plantilla Dartel. Y en cuanto al análisis estadístico, se llevó a cabo mediante un diseño factorial flexible. Este, También se calcularon las correlaciones de Pearson entre los volúmenes de materia gris eh, extraídos con el, digamos, como el deseo que tenía la persona para seguir realizando la prueba, porque del artículo lo que se menciona eran dos temas muy importantes, que sería eh, el deseo, digamos, de seguir jugando y también el tema de orientación. Y además de eso, para el tema de comparaciones entre los coeficientes de correlación, se utilizaron transformaciones RZ de Fisher y la prueba Z de Menck. Ok, eh, con respecto a los resultados obtenidos, se tiene que en promedio los participantes jugaron en total, jugaron 50.2 horas por día y obtuvieron 74.7 estrellas. Eh, Algo muy importante a destacar es que mediante este experimento se encontró una interacción significativa en lo que viene siendo el hipocampo derecho, la corteza prefrontal dorsolateral derecha y el cerebelo. Entonces, de aquí podemos notar en esta imagen cómo se evidencia cada uno de estos eh, puntos que se indicaron bueno, los puntos que más se destacaron en el artículo. Y además de eso, se realizaron unas pruebas de post hoc para las cuales revelaron que el volumen de masa gris en la corteza prefrontal muestra un aumento significativo para el grupo de entrenamiento y eso también se presentó tanto en el hipocampo derecho como en el cerebelo. Entonces, aquí, digamos, como podemos notar en las gráficas de barras, tenemos lo que viene siendo eh, las, los resultados que se obtuvieron antes de realizar las pruebas versus los resultados obtenidos después de las pruebas. Entonces, como podemos notar en cada uno de los casos, antes de las pruebas los resultados eran bastante similares, no había una diferencia significativa. Y una vez realizadas las pruebas, ya las diferencias se notaban bastante. Lo que viene siendo las barras en blanco corresponde al grupo de entrenamiento y las barras que son como grises o negras corresponden al grupo de control.
Y además de eso, en el grupo de entrenamiento se encontró una correlación negativa entre el cambio de estrategia de orientación y el cambio del hipocampo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos indica es que hay un cambio hacia una estrategia alocéntrica, que ese era como el objetivo de la experimentación, que se asocia mucho con un mayor crecimiento del hipocampo. Y además de eso, también se ocupaba a partir del cambio de la materia gris en la corteza y el hipocampo, se mostró una asociación positiva con el deseo promedio de la persona para continuar jugando Super Mario. Para ello se realizó un cálculo del deseo, digamos, de cada persona para seguir jugando durante los primeros 2 meses y se mostró que en el primer mes se presentó más este deseo y a pesar de que se presentaron como información, digamos, significativa, todavía no se llegó como a una conclusión o un patrón que determine que el crecimiento de la corteza prefrontal esté relacionado o conduzca al aumento del deseo de jugar. Ok, con respecto a la discusión, básicamente tenemos lo que sería la plasticidad estructural en el hipocampo y su asociación con la orientación espacial y el deseo de jugar. Básicamente el hipocampo derecho está asociado con la parte de procesamiento espacial y navegación, que esto viene siendo un poco lo que mencioné ahorita de la tarea de túnel, donde tenemos dos espacios, lo que viene siendo el egocéntrico y el alocéntrico. Y esto dio una asociación positiva entre el hipocampo y el deseo de jugar. Básicamente está asociado con el sistema de recompensa del cerebro. eh, Básicamente está compensado en el sentido de que se tiene en cuenta, digamos, las neuronas, eh, do- eran las neuronas dopaminérgicas, ajá, dopaminérgicas, que están localizadas en el área tegmental ventral, que sería esta parte de acá. Y básicamente de estas neuronas se había realizado un estudio en el cual los participantes jugaron videojuegos durante 10 días y se correlacionó, digamos, una relación positiva entre el deseo de jugar y la actividad dependiente del nivel de oxigenación sanguínea, lo cual puede desencadenar o puede dar un posible motivo del por qué la plasticidad estructural esté asociado al deseo, digamos, de continuar con un videojuego. Con respecto a la plasticidad estructural en la corteza prefrontal, básicamente esta parte del cerebro lo que hace es admitir una serie de funciones cognitivas que corresponde a la parte de memoria, la parte de flexibilidad de comportamiento, planificación futura y atención, y es capaz de representar muchos tipos de información, desde la parte de información espacial y de objetos hasta resultados de respuesta y también la integración de información sensorial. Eh, la corteza como tal se considera como un área clave para la integración de información sensorial y esto da como resultado cierta facilidad para ejercer ciertas actividades y esto conlleva a que esta componente, digamos, esta parte del cerebro puede llegar a adquirir cierta capacidad o cierta comprensión en cuanto a habilidades motoras. Eh, También se da el tema de que un estudio que había investigado al respecto, un estudio que se había intentado, digamos, predecir ciertas mejoras del comportamiento en un videojuego de estrategia,
encontró cierta relación positiva entre el volumen de materia de masa gris en la corteza prefrontal y la mejora en el tiempo de juego. Y eso lo que hay indicios es que la corteza como tal presenta cierto dominio en la adquisición de, bueno, que había mencionado antes, de la adquisición de habilidades motoras. Además de eso, este, el tema de la dopamina, la corteza prefrontal también recibe inervaciones de dopamina de las neuronas del área tegmental ventral, que eso fue lo que había mencionado previamente. Eh, Esto lo que conlleva es que podría vincular que la corteza como tal presente ciertas, eh, digamos, como que presente cierto significado, digamos, en cuanto al tema del deseo subjetivo de jugar, lo cual facilita el aumento de la corteza, de la corteza prefrontal. Después tendríamos lo que sería la plasticidad estructural en el cerebelo, que esto viene siendo una corroboración o básicamente el cerebro lo que se enfoca es principalmente desempeñarse en las habilidades motoras, automatización y aprendizaje. Habla un poco acerca de los reflejos y también la parte de algunas partes del lóbulo que corresponde, digamos, a la representación de la mano. Básicamente cuando una persona va a presionar los botones, eso refleja o se activa, digamos, estas partes del cerebro. Y un asunto importante a destacar con respecto a, a este tema del cerebro es que, o perdón, más bien al tema de los videojuegos, es que los videojuegos se han utilizado con éxito en lo que viene siendo en el campo de la medicina, con el fin de aumentar ciertas habilidades motoras necesarias para realizar ciertas cirugías. Al menos en el caso del artículo se menciona la paroscópica. Y para finalizar la discusión, en cuanto a las posibles aplicaciones clínicas, tenemos que los resultados obtenidos se podrían determinar que los videojuegos pueden llegar a ser muy adecuados como una intervención que contrarresta los factores de riesgo presentes en las enfermedades mentales, tanto como estrés postraumático, enfermedades neurodegenerativas, ya que estas, ya que estas enfermedades están muy relacionadas con la parte del área del hipocampo, que son de las áreas en las cuales se enfoca mucho los videojuegos. Y a pesar de que esto se vea muy prometedor o digamos que se presenta cierta evidencia de que los videojuegos pueden ayudar, digamos, en estos temas, eh, todavía se tiene que requerir de más estudios para seguir probando, digamos, la efectividad del entrenamiento con videojuegos en pacientes y evaluar si los efectos relacionados en el hipocampo y corteza conducen a la reducción de síntomas. En cuanto a las limitaciones, eh, básicamente es como una combinación, digamos, entre las que menciona el artículo y algunas que considere que fueran importantes, digamos. Eh, Primero está el tema de los nuevos dispositivos técnicos. Un aspecto que mencionaba bastante el artículo era que para los futuros estudios de entrenamiento de videojuegos podrían considerar el utilizar otros dispositivos u otras consolas para explorar, digamos, eh, para explorar más temas, digamos, relacionados con la interacción de estas consolas. También está el tema de los juegos de otros géneros. En este caso, para este experimento solo se utilizó Super Mario 64. Entonces podría ser una prueba interesante, podría ser utilizar otros juegos, no sé, tal vez como de terror o de simulación, por ejemplo, para
ver o para notar, digamos, qué áreas del cerebro están involucradas dependiendo de cada categoría. Eh, También está el tema del éxito de los videojuegos, que esto sería como una documentación, digamos, más precisa del éxito de los videojuegos que podría resultar útil para llegar a asociar qué cambios estructurales se observan con algunos parámetros de rendimiento que se presentan durante la experimentación. Y por último está la escasez de medidas de transferencia, que esto abarca mucho lo que sería cubrir más habilidades que pueden estar entrenándose por medio del juego, que no sea solamente la parte, bueno, algunas partes del cerebro, sino que también se puedan llegar a notar otras habilidades que podrían resultar interesantes para la experimentación. Y uno adicional que no lo anoté acá, pero ahorita estaba pensando un poco este tema, era con respecto a las pruebas que se realizaron o los grupos de experimentación. Básicamente, para el grupo de control, lo que se mencionaba era que después de 2 meses se iban digamos, iban a continuar con el videojuego. Sin embargo, en el artículo no menciona nada al respecto sobre alguna información con respecto a ese grupo. Entonces, tal vez algo interesante hubiera sido como tener como cierta comparación entre el grupo de experimentación y el grupo de control, que eso fue lo que habían hecho del grupo de experimentación que jugó 2 meses versus el grupo de control que no jugó el juego durante ese periodo. Y tal vez otra prueba adicional hubiera sido como, tal vez como tener más tiempo, digamos. Obviamente habría que tomar en cuenta ciertos temas como costos de tiempo y dinero, pero tal vez otro tema hubiera sido como, tal vez alargar el experimento como 2 meses más para que ambos grupos pudieran jugar y tener alguna comparación entre el grupo de experimentación que hubiera tenido como 4 meses, digamos, versus el grupo de control que hubiera tenido 2 meses. Ahí tal vez eso hubiera sido una prueba interesante ahí. Y ya para finalizar, en cuanto a las conclusiones, se han presentado ciertos efectos de plasticidad estructural en el hipocampo, en la corteza y también en el cerebelo, que son provocados por una intervención de videojuegos de plataforma por 2 meses. Básicamente los videojuegos generan cierto impacto significativo en el cerebro. Lo que sería el aumento volumétrico del hipocampo de los participantes se asoció con un cambio de navegación egocéntrico a alocéntrico. Que básicamente, originalmente los participantes tenían una navegación egocéntrica o una postura egocéntrica y conforme iban jugando, ya la postura que iban adaptando era una postura alocéntrica. Además de eso, está el deseo de jugar, que también influencia en el crecimiento de la corteza, que eso fue algo muy interesante, que inicialmente se ha pensado que la corteza influía, digamos, en el deseo de jugar, pero más bien es al revés, más bien es el deseo de jugar puede llegar a influenciar en el crecimiento de la corteza. Y por último, en cuanto a entrenamientos con videojuegos, en cuanto a contexto clínico, que eso podría ser una investigación a futuro, se podría utilizar para contrarrestar factores de riesgos conocidos, digamos, en cuanto a enfermedades mentales, como los trastornos de estrés postraumático, esquizofrenia y enfermedades neurodegenerativas. Y ya con eso terminaría mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Era la temática de la semana, videojuegos. Vean de que este artículo involucra videojuegos, biología, neurociencia y estadística. Vea que todo lo que comprende y de ver cómo esto se relaciona a la temática de lo que pues vemos acá en el curso.
Entonces, te agradezco de nuevo por la presentación.